tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Efectivamente, hoy vamos a hablaros sobre cómo la solución de Siemens ShopCenter APS, conocida por casi todos nosotros como Preactor, pues está ayudando a muchas empresas industriales a ser, sobre todo, muy flexibles y entregar a tiempo sus pedidos, que es un poco lo que cada día se nos demanda. Lo que vamos a hacer es... dentro del plano de Industria 4.0 que os estoy enseñando un poquito aquí, la solución de planificación y secuenciación pues se encuentra, como os indico, en esta parte de arriba, ¿vale? Desde todo lo que es la parte de automatización y control, pasando por virtualización industrial, la parte de sensorización, todo tipo de robóticas colaborativas en movimiento, etcétera, que están ahora bastante de moda, visión artificial, realidad aumentada y virtual, trazabilidades, sistemas de gestión de almacén y trazabilidades con soluciones como RFID o picking por voz, Lean digital y luego ya a nivel de gestión, mantenimientos predictivos, los sistemas MES y junto a esa parte de sistemas MES estaría un poco la planificación y secuenciación, que es la solución de la que vamos a hablar hoy. Y bueno, por rematar el mapa de soluciones, estaría también soluciones de Machine Learning industrial y también la de ciberseguridad industrial, ¿vale? Se me ha olvidado comentaros que cualquier duda que tengáis, por favor, nos la podéis hacer en el chat que está habilitado a tal efecto y como lo tengo abierto también, pues incluso podemos ir contestándola en tiempo real, ¿vale? Las empresas industriales españolas, pues desde hace ya tiempo y con esta última crisis que estamos viviendo, pues yo creo que esto todavía se va a acelerar más. Nos enfrentamos principalmente a tres retos que para mí son acortar nuestros tiempos de comercialización, es decir, ser cada vez más ágiles en nuestros procesos de innovación. Tenemos que además ser cada vez más flexibles, pero además todo esto dentro de una política de eficiencia y de ahorro de costes bastante significativa. Y eso es un poco algo que independientemente del sector en el que estemos, pues nos ocurre un poquito a todos, ¿no? Si nos vamos a una parte más teórica de la planificación y secuenciación industrial, ¿dónde la situamos? Bueno, pues en una empresa las fases principales de la parte de planificación son una parte de previsión de demanda, la planificación a largo, a meses, incluso años vista. De ahí normalmente nosotros trabajamos con una planificación agregada, el famoso MRP. Trabajamos con la secuencia, que es un poco, en muchos casos, la piedra angular de la parte de planificación de las empresas, y una ejecución y control de la producción. Si esto no lo llevamos a soluciones de mercado, diríamos que en esa parte de previsión de demanda se suele trabajar con algunas herramientas de previsión. Cuando lo que os vamos a presentar hoy, que es Preactor, un poco cubre esta parte que va desde la planificación a largo, como os decía, meses, años vista, al plan maestro, a secuencia, que hablamos de días, horas, incluso minutos, ¿vale? Y cuando vamos a la parte de ejecución y cómo controlamos la producción, normalmente ahí sí que estamos hablando de sistemas MES, ¿vale? Un poco esta imagen para que veáis dónde se sitúa esa planificación industrial. La parte de previsión, bueno, ¿cómo lo presenta Siemens? Como os decía, esta es una solución que se ha llamado históricamente Preactor. De hecho, durante la presentación le llamaré Preactor en muchísimas ocasiones. Lo que ocurre es que recientemente Siemens la ha redefinido como OpCenter APS, ¿vale? Y la parte de MES, OpCenter Execution. Entonces, en este caso, la solución avanzada de planificación y secuenciación. Siemens la sitúa, digamos, un poco en lo que llama el portfolio MOM, el Manufacturing Operations Management, que de alguna forma hace de glue entre toda la parte de diseño de PLM de la empresa, el RP, por supuesto, y la parte de automatización industrial, ¿vale? Pues esta parte que se sitúa aquí en verde en el medio es lo que de alguna forma Siemens llama como MOM. Y dentro del portfolio de MOM, pues hay 5 grandes soluciones. Y como veis, Preactor es pues una de ellas, ¿no? Que de alguna forma es la que se dedica a la planificación industrial. Lo que os acabo de contar de las fases de la planificación industrial. Por un lado, la previsión de demanda. Previsión de demanda normalmente se necesita en toda aquella empresa que necesite aprovisionarse de materias primas y además realizar un mantenimiento de stocks de producto tanto semielaborado como acabado, en mercados muy ágiles, donde se exige entrega de producto en días, pero nuestros procesos productivos son de semanas, y empresas que normalmente producen contra stock
¿vale? Porque los pedidos de clientes se realizan a tan corto plazo que tienen que entregarlos de una manera bastante ágil. La planificación agregada, como os decía, planificación a largo MPS y la planificación agregada, ¿dónde aplica? Pues en aquellas empresas que lo que necesitan, que son la mayoría, es tener una visibilidad de la demanda que van a tener y de la carga de todos sus recursos productivos, ¿vale? Además, en aquellas donde los aprovisionamientos de materia prima son lentos para que nos permita un poco adelantarnos a esas demandas de cliente. Además, que necesiten alisar, como os decía, esa demanda para poder hacer frente todos los meses del año a la demanda que vamos a tener de clientes. Luego pongo un ejemplo muy sencillo donde podéis ver en qué consiste ese alisamiento de demanda a medio y largo plazo. Y además, si no tenemos suficiente capacidad productiva, pues también lo que hacemos es estudiar oye, el efecto que tiene si amplío turnos, si contrato o subcontrato determinadas tareas o si amplío una línea de producción, ¿no? Bueno, pues todo esto se ve de una manera sencilla con un software del estilo de Preactor. Y luego la secuencia, principalmente lo que hace es programar los recursos de la fábrica a capacidad finita, ¿vale? Y esto incluye, por supuesto, todos nuestros recursos productivos, nuestras personas, nuestros recursos secundarios, etcétera. De manera que determinamos qué voy a producir, dónde y cuándo. Entonces, básicamente, ¿a qué empresa se aplica? Pues normalmente yo diría que prácticamente a todas que trabajen con órdenes de fabricación, ¿vale? Eh, Muchas empresas nos preguntan, oye, ¿puedo implantar una solución de planificación y secuenciación? La respuesta es sí, independientemente de que trabajemos con producción discreta o producción por procesos, sí que Preactor es una solución además bastante configurable, nació de una manera multisectorial y permite de alguna forma adaptarse a las circunstancias de cada una de las empresas, ¿vale? ¿Qué necesito si voy a poner en marcha una solución de planificación y secuenciación? Hombre, lo principal es un ERP donde dispongamos de los productos, las rutas y las estructuras de los productos que estamos fabricando, ¿vale? Con los tiempos correctos y las listas de materiales correctas. Y luego tenemos que llevar en el ERP de una manera bastante, digamos, fina, precisa, pues los stocks, los pedidos de compra que maneja nuestro departamento de aprovisionamiento y los pedidos de cliente con toda la fiabilidad posible. Y a veces se necesitan otras cosas que de alguna forma las tenemos en la parte de... No suelen estar en el ERP todas ellas y normalmente las podemos dar de alta en el propio Preactor, como son definir nuestros turnos, los operarios y sobre todo esas restricciones de proceso que son innatas a nuestra fábrica, ¿vale? Como puedan ser moldes, recursos secundarios, buffers, matrices de cambio, todas estas cosas que hacen que de alguna forma recogen las características de nuestro propio proceso productivo, ¿vale? ¿Qué nos aporta un planificador secuenciador como el que os presentamos hoy? Pues esas dos visiones que os he intentado presentar en la gráfica anterior, ¿no? Por un lado, un sistema de planificación de la producción a medio y largo plazo, es decir, con meses vista y con una previsión de demanda dada, voy a intentar equilibrar demanda y capacidad, por tanto, tendré claro cómo tengo que aprovisionarme de materias primas, digamos, a meses vista para evitar problemas de última hora. Además, voy a analizar todas las cargas y las capacidades de mis recursos y de personas en semanas o incluso en meses vista y, por supuesto, voy a alisar, porque como luego os explicaré en un ejemplo gráfico muy rápido, si no alisamos con antelación, cuando voy a hacer la secuencia, siempre puede ser ya tarde si no lo tengo previsto, ¿no? Y luego nos aporta el sistema de secuencia, pues eso, como os decía, a minutos, horas, días vista, ¿vale? Normalmente en un entorno, dependiendo del sector en el que se encuentre cada una de las empresas, pero normalmente trabajamos en un entorno entre días a 6, 8 semanas, por decir algo, ¿no? Y lo que hacemos es que se organiza toda la producción en base a las restricciones naturales de nuestra propia empresa, máquinas, materias, personas, etcétera. Tenemos en cuenta todas las restricciones de proceso y además produzco lo máximo posible en base a esas reglas de negocio que definimos dentro del software, ¿vale? Una cosa que haré a continuación, yo acabaré de hablar enseguida y vamos a presentaros el programa también. Lo hará mi compañero Manuel Catalán para que de alguna forma podáis ver un poco en qué consiste el programa, cómo funciona, la facilidad de uso que tiene, incluso podéis hacer las preguntas que consideréis, ¿vale? Preactor, pues Preactor es una empresa que compra Siemens, si no recuerdo mal, en 2012. Es una empresa que realmente nace en el año 1993 y es líder del mercado, sobre todo en Europa, en cuanto a soluciones de planificación y secuenciación.
Como os comentaba, es una solución multisectorial, nace ya así, yo creo que es una de las grandes virtudes de esta herramienta, es que permite poder ser utilizada en multitud de sectores distintos, independientemente del tamaño de nuestra empresa, de los procesos que llevemos a cabo. Como veis un poco aquí a la derecha, perdón, pues tenemos todos esos sectores en los que se está implantando y la realidad es que es bastante numerosos, ¿no? Casi que en todos los que se os ocurran. Esos dos horizontes que os he comentado, la planificación con menos detalle y a meses, años vista, y la secuencia con mucho más detalle, dónde voy a hacer qué y cómo voy a hacer cada una de las órdenes de fabricación a horas o días vista, ¿vale? La planificación a medio y largo me permite las decisiones estratégicas. Además, considero esa previsión de demanda que os he dicho que es el input para, digamos, valido una viabilidad, un plan de producción y además me permite tener una estrategia dentro de la planta o las plantas. Además, fijo dinámicamente los niveles de stock para satisfacer las demandas futuras. Y equilibramos la carga de múltiples recursos considerando las limitaciones, caducidades, en caso de que estemos en sectores como alimentación, rutas, recursos secundarios, etcétera, ¿vale? Y, en definitiva, simulamos todos aquellos escenarios que me interese. Es decir, oye, ¿qué efecto tiene abrir una línea nueva, abrir una fábrica nueva, subcontratar determinada materia? Esto es un poco una imagen de cómo de un cliente nuestro, cómo se alisa a meses vista esa parte roja que, como veis, no voy a poder hacer frente. Esto es un poco la demanda del cliente y cómo tengo que alisarla, que casi mejor os lo enseño en esta gráfica, ¿vale? Dada una demanda de cliente que tendré que hacer frente, en este caso es un ejemplo de una empresa que fabrica contra stock, en enero voy a tener que hacer frente a una demanda y realmente mi capacidad de producción es la línea de puntos, ¿no? Entonces, realmente yo esa capacidad esa demanda de cliente no la voy a poder satisfacer en enero, me la intento alisar al mes siguiente, que además tampoco puedo porque de hecho vuelvo a tener más demanda que capacidad y entonces en marzo, como veis, sí que tengo ya un espacio posible y de alguna forma voy alisando hacia adelante, ¿vale? Que es un poco como le llamamos a esto. De manera que, por cerrar un poco la foto, lo que yo iba a producir, que es en la parte derecha superior, esa era un poco la demanda de clientes que iba a tener. Si estoy trabajando contra stock, digamos que al final trabajo con la foto de la derecha abajo. Es decir, como habréis imaginado, una foto mucho más lineal y mucho más conveniente para una empresa industrial, ¿vale? Si trabajo contra pedido, el escenario es exactamente el mismo con una salvedad y es que alisamos de futuro hacia aquí porque evidentemente nuestro cliente no hay que entregarle las fechas pactadas. De manera que esa misma operación se hace de diciembre, en este caso, hacia aquí. En diciembre tengo una demanda de cliente que no voy a poder satisfacer porque mi capacidad es, como os decía, la línea de puntos, la voy alisando hacia los meses anteriores. Tampoco puedo en noviembre, pero en octubre sí. Pues ese exceso de demanda que tengo en diciembre lo tendré que trabajar en octubre. Y lo que es más importante, si no lo hago y no lo preveo, cuando llegue diciembre, evidentemente, el problema ya lo tendré y por muy bien que secuencie, no podré resolverlo. De manera que, bueno, paso todo el año de manera rápida y un poco tenéis esa imagen, ¿no? De nuevo, la demanda de nuestros clientes se ve reflejada en la gráfica de la derecha superior y lo que realmente vamos a hacer es la gráfica de la derecha inferior, ¿vale? De manera que sí que vamos a poder entregar a tiempo a todos nuestros clientes y teniendo un plan de producción bastante estable y bastante lineal a lo largo del año, ¿vale? Que es un poco lo que queremos todas las compañías. Y por último, ya con esto voy a acabar, la parte de secuencia, ¿vale? La secuenciación sí que nos permite decisiones más tácticas, ¿vale? Partimos de una planificación y calculamos pues la secuencia de las operaciones, como os decía, a días vista, ¿no? Y luego, además, todas esas interrupciones, paradas de máquina inesperadas, retrasos de materias primas, etcétera, que solemos tener en las empresas o un scrap mayor del previsto, evidentemente, lo que hacemos es que secuenciamos en tiempo real, en una forma bastante muy ágil, ¿no? Y también, por supuesto, simulando todos aquellos escenarios que queramos, tanto si se saturan las máquinas, cómo optimizo los cuellos de botella, cómo priorizo determinadas OFs, etcétera, etcétera. Al final, un poco la foto exacta de la solución de secuenciación es que me va a permitir un poco lo que os digo aquí en estas dos cajas de abajo. Tenemos el uso optimizado de los recursos y además realmente calendarios factibles. Es decir, que esto es lo más interesante, ¿no? Toda la compañía ve la misma foto de las entregas, comparte
la misma información y además, oye, el efecto de adelantar un pedido a un cliente porque así lo ha demandado, pues vemos todos el efecto que tienen el resto de entregas, ¿vale? Esto es un poco como el secuenciador antes de introducir órdenes de fabricación, donde la parte de arriba tenemos los stocks y las compras de materia prima y en la parte de abajo tenemos todas las entregas a clientes. Ahora Manuel os lo explicará mucho mejor con el propio programa, ¿no? Y lo que tenemos es los recursos productivos ordenados por filas, zona blanca es productiva, zona rosa no productiva. Eso evidentemente en el propio Operactor se configura los calendarios para que tengamos todos los calendarios productivos de nuestra planta, de nuestras secciones, etcétera. Y lo que hacemos sobre eso es introducir las órdenes de fabricación. Las trae del ERP, vienen del ERP, y lo que hacen es un poco, digamos, representarse sobre Preactor. A partir de ahí se definen unas reglas de negocio que nos permiten, digamos, reorganizar esas órdenes de producción en función de esas reglas de negocio que hemos dado. Por ejemplo, en este caso yo os decía, en los primeros recursos se aplican reglas de negocio de agrupación para minimizar tiempos de cambio. Si os fijáis en la primera de las líneas, las órdenes de fabricación que comparten un color verde, que quizás tiene que ver con un color en una cabina de pintura o que utilizan un molde determinado o tienen un diámetro determinado, alguna característica de proceso que me permite unificar esas órdenes de producción sin tener que hacer mucho setup en máquina, ¿vale? Hay otros recursos, sin embargo, más abajo, que simplemente se ordenan buscando la mejor entrega al cliente, ¿vale? Muy gráfico. La secuencia. Imaginaos que tengo que producir 6 fases de órdenes de producción. La parte de color que os estoy indicando aquí es la parte productiva y la parte negra, como ahora veréis cuando Manuel os enseñe el programa, es la parte no productiva, la parte más de setup, cambios, etcétera. Realmente tengo que hacer 6 órdenes de producción, parece que el planning funciona, tengo la capacidad para hacerlo, ¿no? Y la pregunta es, ¿seguro? Pues vamos a verlo. La realidad de muchos entornos industriales es se nos alargan por ejemplo, en este caso que hablamos de tiempos de cambio, se nos alargan los tiempos de cambio y lo que ocurre es que existe una pequeña sobrecarga. ¿Cómo se puede resolver? Pues como os decía, vuelvo a pasar esto, que es lo mismo de antes. Esto es lo que tenemos que hacer, pero si tenemos una secuencia óptima que por lo que sea minimizamos tiempos de cambio, que es gris, naranja, azul, lo que vamos a hacer es agrupar esas órdenes de fabricación para minimizar los tiempos de cambio. De manera que en este caso sí que estamos cumpliendo con el plan, incluso hasta se gana un poquito de capacidad, ¿vale? Os dejo con un par de slides. Estas son un poco las características del software y además los resultados un poco que vienen aquí abajo a la izquierda que nos da Siemens, ¿no? Mejoras de todo lo que es servicio al cliente, entregas y tener control sobre cuándo vamos a producir y cómo vamos a poder entregar a todos nuestros clientes de hasta un 90%. Reducimos los stocks, el inventario, incluso hasta un 50%. Eso es bastante significativo a día de hoy de una manera económica. Reducimos los tiempos de ciclo e incrementamos también la productividad, ¿vale? Esto también es lo que nos dice un poquito Siemens. Reducimos los procesos, mejoramos el rendimiento de nuestras entregas, reducimos inventarios, tiempos de ciclo, mejoramos la productividad y el retorno de la inversión, pues hombre, depende un poco de cada una de nuestras empresas, pero hablamos siempre entre algunos meses, tenemos algún cliente que incluso fue menor de 3 meses y evidentemente, pues oye, un año, año y medio máximo en alguno de los casos, ¿vale? Y en clientes nuestros son un poco estas cifras, ¿no? O sea, ahorros que hemos visto que Preactor aporta, pues son todas estas cosas que tenéis en la columna de la izquierda, ¿no? Transportes urgentes, pues subcontrataciones que a veces tenemos que hacer de manera deprisa y corriendo porque tenemos que entregar a un cliente que por no habernos planificado de manera correcta tenemos que hacerlo rápidamente, horas extras que pagamos a nuestros propios empleados por esas prisas. Por el lado contrario, ociosidad, paros de máquinas por falta de material o por falta de recursos secundarios como moldes, etcétera. Penalizaciones de nuestros clientes por incumplir entregas, preparaciones evitables, compras a proveedores por demandas que no estén programadas, sobreexistencias, pérdidas de cliente, pérdidas de rendimiento, en fin, hay una serie de cosas que este tipo de software viene a aportar, ¿no? Por tanto, como veis, de un coste anual aproximado, estos son algunos de los datos de algunos clientes, ¿no? De 512.000 euros, pues estamos teniendo un ahorro de 316. Y yo sin más, os dejo ahora, va a coger la pantalla mi compañero Manuel Catalán, él es un consultor especialista de Preactor de nuestro equipo y lo que os va a hacer ahora es enseñar un poquito la herramienta para que veáis la facilidad de navegación y uso y además cualquier duda que tengáis la podéis hacer sobre el chat y la vamos respondiendo.
Manuel, cuando quieras. Muy bien, Roberto, gracias. Bueno, buenos días a todos. Vamos a ver un ejemplo real de un proceso químico que hemos estado desarrollando durante este año y en el que ahora estamos haciendo unas nuevas funcionalidades. Una empresa que se dedica al sector químico aquí en Valencia. Bueno, la pantalla inicial cuando abrimos Preactor es esta. Básicamente tenemos el generador del programa, que es la parte interesante de Preactor, que veremos más adelante, y algunos botones de integración con el ERP. En este caso, importar y exportar. Como ha dicho Roberto, Preactor se integra fácilmente con cualquier ERP, le da igual el modo de integración, ya sea mediante los IDOs de SAP, web service, bases de datos, como sea. Y lo que hace es captura los datos de ese ERP, trabaja, planifica secuencia y los vuelve a devolver al ERP. De esta manera es un producto muy ágil y muy rápido y no tiene que estar llamando constantemente al propio ERP. Vamos a entrar en el proceso productivo de esta empresa química y para empezar a entenderla vamos a ir a los recursos productivos que tiene. Bueno, en este caso vamos a ver el secuenciador de dos de las secciones de esta planta química. Una sección acabaría aquí, estaría compuesta por 4 reactores que tienen estos nombres. A continuación, 5 tanques de enfriamiento del producto con estos nombres de aquí y 3 filtros vibratorios en los que se tamiza el producto final. Y otra segunda sección en que simplemente son unas mezcladoras muy grandes donde se mezclan 2 o más productos químicos pues, para realizar un producto final. En este caso, en los recursos, pues bueno, podemos definir algunas características necesarias para la secuenciación y planificación de los mismos. Por ejemplo, en este caso es muy importante la capacidad del recurso. Al tratarse de un proceso químico es importante saber la capacidad que cabe dentro de uno de esos reactores. Y, por ejemplo, también en este reactor 1 es necesario que hubiera, nosotros les llamamos restricciones secundarias, pues, pueden ser cualquiera, pues, pueden ser si necesita una bomba especial para llenar el tanque o una malla de filtrado. En este caso solo necesita que estuvieran presentes operarios normales de fabricación y operarios de calidad. Es decir, si no hay operarios, que evidentemente no se puede arrancar el reactor, pero si no hay un operario de calidad revisando esa funcionalidad, esas funciones que realiza el reactor, que todos los indicadores estén correctos, tampoco se debería aplicar. Vale. A continuación, aquí a la parte izquierda, vemos cada una de las tablas que capturamos del ERP. Bueno, después de los recursos tenemos los productos. Aquí definimos todos los productos que se pueden hacer en la fábrica y algunas características de los mismos. Por ejemplo, para este producto vemos que tiene 3 fases. Primero pasa por un reactor, luego pasaría por el tanque y luego el filtro. Podemos entrar en cada uno de estos productos y definir, pues, como he dicho antes, cualquiera de las características que sean relevantes para planificar y secuenciar. En este caso, por ejemplo, es el tipo de familia o los stocks de seguridad mínimo y máximo o el lote óptimo de fabricación, por ejemplo. Después de los productos, evidentemente tenemos la lista de materiales de los mismos, es decir, un producto de qué subproducto se compone y en qué cantidad, pues para cuando creamos una orden poder ir descontar del stock, ver si tenemos suficiente, ver si falta o si necesitamos comprar. Relativo a la minimización de tiempos de cambio que comentaba Roberto anteriormente, pues en esta empresa, como casi todas, también es primordial minimizar los tiempos de cambio. Esta empresa hace productos químicos que los tiempos de cambio para ellos son limpiezas. Limpiezas de reactores, limpiezas de tanques, etcétera. Para eso hemos definido unas familias en cada uno de los productos y les hemos asignado un color que veremos más adelante en el GAN. Con esas familias lo que definimos es una matriz de cambios, de manera que de la familia 1 a la familia 1 no existiría ningún tiempo de cambio, pero de la familia 4 a la familia 2 tenemos 3 horas de tiempo de cambio. Esta es una de las reglas que utilizará Preactor para realizar su secuenciación óptima. Continuando por aquí, tenemos los suministros, es decir, los pedidos de compra. Esto simplemente es la orden de compra del producto que hemos comprado y la fecha en que va a venir. Los productos de venta, o sea, los pedidos, es decir, el pedido, el cliente que nos la hace y la fecha en la que tiene que entregarse.
Las órdenes. Las órdenes que hemos importado de su ERP con las características asociadas a los productos que hemos visto antes, por ejemplo, características de artículos, como la familia que hemos visto antes. Se me ha olvidado comentar, en los productos, además de las características para la planificación, es muy importante también definir los recursos por los que se puede hacer o no hacer ese producto. Por ejemplo, este producto que hemos elegido se puede hacer por estos 3 recursos productivos o máquinas, pero no se puede hacer por ninguno de esos. Además, si entramos a alguno de ellos, podemos decirle, vale, se puede hacer por los 3, pero además este va a ser el prioritario. O simplemente son igual de prioritarios y sería el propio programa el que elegiría. Y también deberíamos definir los tiempos de operación. Los tiempos de setup que comentábamos antes que aparecían en la parte negra, ahora los veremos, pues por ejemplo, de este producto son 30 minutos. Cada vez que queramos arrancar este producto necesitamos 30 minutos de preparación. Y luego tener un tiempo por lote de 16 horas y 22 minutos. Este tiempo, en este caso, es por lote, pues porque es un proceso químico y lo mismo se tarda en hacer 1000 kilos que 10.000, mientras quepa en el reactor. Pero evidentemente esto en algunos tipos de producción no es así y pues lo más habitual, por ejemplo, lo más fácil de entender es que sea tiempo por ítem. Es decir, por ejemplo, en una bandeja, envasado una bandeja, pues una bandeja tarda 1 minuto, 2 bandejas tardan 2 minutos. Vale, nos habíamos quedado por las órdenes. Las órdenes son las órdenes que hemos integrado desde el ERP, bueno, con las mismas características de los artículos que hacen referencias a orden, los recursos y los tiempos. Aquí tenemos además una parte de avance de órdenes, es la parte que le estamos montando ahora para capturar los datos reales en planta a través de un mes. Con esta pantalla los datos del mes llegan aquí y somos capaces de actualizar la secuenciación que hemos realizado en Preactor. Y por último también tenemos una ventana de proveedores, porque para una parte de compras que hemos realizado, donde cada uno de los proveedores que están aquí codificados, por no darle el nombre, tienen un tiempo de suministro diferente. Ahora explicaremos también. Vale, vamos a la parte interesante. Este es el secuenciador de Preactor, el diagrama de Gantt. En el diagrama de Gantt diferenciamos varias partes. Aquí a la izquierda, órdenes que hemos cargado en Preactor pero que todavía no se han secuenciado. Y aquí el Gantt propiamente dicho. En el Gantt podemos ver a la izquierda los diferentes recursos productivos. Esto, como hemos visto antes, estos 4 serían reactores, hasta aquí serían tanques y hasta aquí serían los filtros. Y esto sería una segunda sección de la planta que está compuesta por las mezcladoras. En este caso, como son pocos recursos, los hemos representado los dos en el mismo escenario. Por aquí arriba tenemos los días de la semana, la línea temporal. Los rombos que estoy señalando aquí arriba son los suministros, es decir, los pedidos que van a entrar y en qué fecha van a entrar. Y abajo tenemos la demanda, que son los pedidos de venta, es decir, cuándo necesitan salir esos pedidos y a qué clientes. En las diapositivas que hemos visto anteriormente, esto se veía rojo y en este caso es azul, pero esto es la parte blanca significa la parte productiva, la parte en la que se puede trabajar, y la parte azul es parte que en este caso la empresa está cerrada. Pues este recurso no trabaja los domingos, por eso tenemos un día en azul. Sin embargo, este recurso es 2 días que no trabaja, sábado y domingo, pues tenemos 2 días en azul, el resto en blanco. Vale, una vez entendido un poco esto, vamos a ver la secuenciación. Una vez definidas las reglas del cliente, que entre otras muchas, en este caso la más importante para este cliente es minimizar los tiempos de cambio de acuerdo a la matriz de cambio que hemos visto antes y tener disponibilidad de los operarios en el momento que los necesiten. Pues, de acuerdo a las reglas definidas en Preactor, la secuenciación empezaría así. Se irían agrupando familias del mismo color en la medida de lo posible hasta llegar a alcanzar una secuencia óptima. Vamos a hacerlo un poco más grande para que se vea mejor. Esto es la línea temporal de hoy y a partir de hoy empieza a secuenciar intentando agrupar en la medida de lo posible, siempre que haya materiales, operarios y operarios de calidad disponibles, pues familias juntas para minimizar los tiempos de cambio. En este caso no hemos podido juntar
esta familia verde con esta familia morada, de ahí que el tiempo de cambio sea mayor, esa parte negra, que por ejemplo aquí, que tenemos dos familias iguales. Una vez entendido esto, vamos a explicar los links entre las diferentes fases de la orden. Por ejemplo, si cogemos este producto, vemos que está linkada con estas tres barritas. Estas tres barritas significa, este producto empieza primero por un reactor, que es esto es un reactor. Una vez termina en el reactor, pasa al tanque de enfriamiento a enfriarse durante todo ese tiempo, y cuando termina el tanque de enfriamiento se tiene que filtrar o tamizar en otro recurso productivo que es ese. De esa forma tenemos las tres operaciones linkadas y cuando acaba una, empieza la siguiente. También vemos aquí que está linkado a este suministro. O sea, esta orden no se podría hacer antes de que llegue este suministro, estos tres suministros que vemos aquí. Vale. Si nos metemos por ejemplo, en esta que hemos visto antes, una parte muy interesante de Preactor es lo que llamamos el explorador de materiales. El explorador de materiales, a ver, voy a intentar hacerlo un poco más grande, nos dice para una operación, que es esta, de qué se compone esa operación y si tenemos o no tenemos esos productos disponibles. Es decir, por ejemplo, esta operación necesita de este producto, de esta materia prima, y esta materia prima la tenemos en stock. Esta montañita de ladrillos significa stock. Otras, por ejemplo, como esta materia prima no la tenemos en stock, sino que es un suministro, un pedido de compra. Pero bueno, por suerte llega el 16 del 4, justamente es la que hemos visto antes. Por lo que esta operación se podría realizar. Esta operación consume de todos estos materiales para fabricar este producto semielaborado que, como vemos, en este caso se queda sin usar. ¿Por qué se queda sin usar? Porque esta parte, hemos dicho antes que esta parte que en este proceso productivo había dos partes. Una parte inicial de reactores, tanques y filtros, que en este caso fabrica contra stock, es decir, fabrican y se quedan en el almacén, y la parte de las mezcladoras, que es esta de abajo. En estas vemos como si el producto que se genera está linkado a un pedido de venta. Esta sí que es un producto directo de venta y las de arriba se fabricarían contra stock. Si vamos al explorador de materiales de esta directa de venta, pues bueno, tenemos la misma orden de operación que necesita de ciertas cosas para fabricar un producto final que en este caso no se queda sin usar como antes, sino que se lo lleva ese cliente en esa fecha. Otra cosa muy interesante es la lista de carencias. Aquí tenemos una lista de todas las carencias de la planificación propuesta. Pues, por ejemplo, mira, este ejemplo nos va a venir muy bien para ver los tipos de secuenciación posible que podemos hacer, que son los siguientes. Primero, podemos decirle a Preactor, planifica sin tener en cuenta las carencias. Es decir, planifica lo que necesites y luego después ya veremos si hay material, no hay material y si se va a poder hacer o no se va a poder hacer. Evidentemente, esto puede funcionar en algunos sectores, pero no es lo más habitual. Lo más habitual puede ser al contrario. No planifiques si te falta algo y no puedes hacer esa orden. Es decir, si te falta el producto AUL 515, no planifiques. Pues en ese caso, esta orden no se planificaría. En ese caso, perdón, he dicho el AUL, quería decir el NPO 725, se marca una falta de 11 unidades de este NPO 725, con lo cual esta orden no se podría planificar. Aparece un triángulo en rojo avisándonos. Sin embargo, esta, por ejemplo, es otra carencia. Faltan 320 unidades de este producto, pero esta le hemos dicho que la pase por alto. Es decir, que si falta de esto, no le hagamos caso e igualmente se pueda planificar. ¿Esto qué puede ser, por ejemplo? Pues para entenderlo más fácil puede ser, pues a lo mejor etiquetas. Etiquetas en un proceso de envasado que se fabrican en la propia planta. Pues no es necesario que haya un stock de etiquetas siempre porque sabes que las vas a poder fabricar en 5 minutos antes de la producción. Vale. Además de esto, recordaros, la parte de arriba funcionaría contra stock y no está linkada a ningún pedido de los de abajo, y la parte de abajo sí que va contra pedido, está linkada a pedidos,
Pues bueno, la parte de abajo se planifica simplemente contra pedido en base a unas reglas definidas por el cliente y la parte de arriba es contra stock. Pues para planificar contra stock les hemos hecho un formulario a este cliente con sus características, con los que ellos necesitan, que es el siguiente. Básicamente este formulario dice todos los productos que tenemos en la planta, el porcentaje respecto a un stock mínimo y máximo de stock que tenemos y bueno, pues esto les ayuda a ellos a decir, bueno, pues primero tendríamos que empezar a coger los rojos, que son los que menos stock tienen un 0% de stock y ellos en este tipo de fabricaciones siempre quieren estar entre el mínimo y el máximo, a partir de ahí los naranjas, luego los verdes y daríamos a planificar. Una vez hecho esto, volvemos a secuenciar y vemos cómo la planificación continúa con los nuevos productos que hemos elegido. Vale, más cosas que hemos hecho para este cliente en particular. Yo digo que estos son funcionalidades específicas para este cliente y que estas pueden ser unas o pueden ser otras totalmente diferentes. Por ejemplo, aquí le hemos hecho una herramienta para ayudarle con las compras. Normalmente Preactor no es un sistema para la planificación de compras, pero podemos hacer funcionalidades como esta. Esta es a petición suya. Básicamente tenemos unas propuestas de compra, unas entradas, unos consumos y una evolución de los mismos, de ciertos productos muy importantes o muy relevantes para esta empresa. Aquí también nos pidieron un informe de OF retrasadas, pues bueno, para una vez hecha la planificación, saber si vas bien en tiempo o si vas mal en base, pues evidentemente si vas a entregar el pedido en fecha vas bien, si no vas mal, pero bueno, también los que van contra stock, pues aquí era si tienes más del 50% del stock estás bien y si no, pues estás retrasada. Vale, OFs programadas. Esto simplemente es cuando este proyecto inicialmente lo hicimos sin un sistema MES, entonces el planificador hacía su planificación y su secuenciación y necesitaba pasar esa información a planta. Pues bueno, pues para hacerlo fácil hicimos esta pantalla que se puede exportar a Excel. Y simplemente sacar un listado de cada uno de los recursos, las órdenes que se tienen que hacer, la cantidad que se tiene que hacer, la hora de inicio y hora de fin teórica. Vale, bueno, esta funcionalidad de 4 de actualizar fechas está obsoleta porque la hemos modificado por el mes también, pero bueno, antes de tener mes, es decir, el Preactor podemos instalarlo también sin un mes, lo que hacía el usuario es llegar aquí y actualizar manualmente la hora en la que esta orden ha empezado o ha finalizado. Un informe de carencias, que es parecido al que hemos visto antes. Bueno, una vez hecha la planificación, las carencias, algunas son las que pasábamos por alto, otras no, pues ellos querían verlo en un informe además. Y luego, pues la gestión de calendarios, tanto de operarios de calidad o operarios, pues bueno, al final es todos los días de la semana, los operarios que trabajan cada día. Y de máquinas o recursos productivos, igual. Es decir, tenemos este recurso, trabajaría de lunes a viernes 8 horas, sábado y domingo no trabajaría. Son las partes que hemos visto antes que saldrían en azul en el diagrama de Gantt. Y bueno, esto sería un poco muy a grandes rasgos Preactor que hemos hecho para este cliente. Preactor puede hacer muchas más cosas, puede hacer cosas diferentes, pero este cliente necesitaba estas funcionalidades, tenía estas necesidades y es lo que hemos acordado con ellos y el sistema que les hemos hecho. Y ya está. Por mi parte, si tenéis preguntas, si algo no ha quedado claro. Sí, soy Roberto de nuevo. Cualquier pregunta que tengáis, tanto de la parte que he presentado yo como de la parte que ha presentado Manuel. Es decir, del propio programa, incluso se puede ahora, como tenemos el programa abierto, ver cualquier cosa o si queréis más de la parte de cómo funciona un proyecto, lo que necesitéis. Una pregunta. Aquí hay una primera pregunta. ¿Cómo se puede cambiar la secuenciación con el ratón desplazando?
Sí, la, buenos días, Jesús. La secuenciación, en este caso, nos pidieron... ¿tengo el vídeo? Sí, creo que sí. En este caso nos pidieron que la secuenciación no se pudiera cambiar desplazando para evitar errores y para hacer exactamente las reglas que la empresa necesita que haga. Es decir, no porque el secuenciador en ese momento quiera cambiarlo a mano, se pueda cambiar porque está haciendo algo mal. Es decir, si las reglas están bien definidas, Preacto lo tiene que hacer bien. Entonces, en este caso, no funciona bien si lo cambias a mano, pero en el caso que no es esta empresa, que es prácticamente todas, pues simplemente arrastrar y poner la orden donde quieras. Aquí da un error, como os decía, porque no se permite para esta empresa, pero bueno, simplemente es arrastrar con el ratón, podrías hacerlo. Sí, está claro que se puede mover en todas las compañías, se puede mover a mano para ver el efecto también. Sí, eso se puede hacer, solo que en esta compañía en concreto se deshabilitó. Sí. Te preguntan luego si mueves una orden de fabricación, ¿se mueven todas las órdenes que dependan de ella? Por ejemplo, estructuras multinivel. Sí, hemos movido esta orden, pues se han movido las siguientes fases. Y como has movido las siguientes fases, probablemente la siguiente operación que iba ahí también se ha movido. Esta es la orden que hemos movido, estaba aquí. El error que os comentaba, porque este cliente no está permitido. Están las fases subsiguientes están abajo. Pues, si la ponemos aquí, las fases se han movido a donde se han podido mover. Muy bien. Luego pregunta Ricard si puede disponer de la presentación de Roberto, efectos de generar, sí, oportunidades, por supuesto. Ricard, tengo mi dirección es Roberto, bueno, te la escribo aquí, ¿no? Yo entiendo que aquí puedo Roberto, mañana la tendrán automáticamente en su correo. Ah, vale, perfecto. Pues nada, ahí la tendréis y la podéis utilizar. Cualquier cosa, además, tendréis nuestros datos para preguntarnos. ¿Alguna duda más? Mi pregunta es, ¿qué velocidad de implantación tendría un proyecto medio? Bueno, aquí te puedo contestar yo también. Digamos que lo que solemos hacer en un proyecto estándar es recomendamos hacer una consultoría inicial de unas pocas jornadas de trabajo que es bastante rápida y que nos permite a la empresa y a nosotros el ver el estado realmente del ERP, entender cómo se planifica y se secuencia actualmente, qué restricciones tiene, cómo funcionan sus pedidos de compra, sus pedidos de cliente. Y con todo eso tenemos como una estimación mucho más fina de en qué consiste un proyecto. A partir de ahí, normalmente te diría que en un cliente que tiene el RP con la información más o menos adecuada y si en caso de que tenga, por ejemplo, un sistema MES, pues también evidentemente se me ha olvidado comentar antes que esto también se integra con todo tipo de sistemas MES y con todo tipo de RPs. La integración es bastante sencilla. Pues os decía, puede ser un proyecto de 6 meses quizás, por decir algo, ¿no? Los hemos hecho más cortos, pero también hemos tenido proyectos de 1 año o año y pico. No sé si tú, Manu, quieres Sí, aportar algo más. como media podríamos decir 6 meses, pero bueno, depende aproximadamente de lo que tú has dicho, del nivel de datos que tengan y del negocio que tengan, las funcionalidades que necesiten, etcétera. Pero bueno, como media podríamos decir 6-7 meses seguro. Y luego nos pregunta Bernardo por precio, os comento. El Preactor tiene 3 licencias, 3 modelos de licencia, la estándar, la professional y la ultimate. Nosotros en el 90 y pico % de los proyectos trabajamos con la ultimate porque es la que nos permite pues toda esta funcionalidad que ha estado presentando Manu de pues eso, reglas de negocio, de mimetizar las condiciones de la fábrica, etcétera. Es verdad que en alguna empresa que no quería irse a una solución tan avanzada, hemos estado con una versión profesional. La versión profesional permite mucho menos configuración o mimetización de las condiciones de fábrica, pero es verdad que es una solución que funciona bien. Un proyecto consta del precio de la licencia, que además tiene un mantenimiento anual a Siemens, y de los servicios de implantación.
Para deciros el caso más grande, para una fábrica que quiera irse a una Ultimate, la licencia está en torno a, me parece que 32 o 33.000 euros, os lo tendría que mirar con detalle. Es verdad que normalmente con una sola licencia tienes suficiente para una fábrica, incluso aunque planifiquen varias personas, porque lo único que requiere es que no se planifique a la vez. Por lo tanto, pueden planificar tantas personas como quieras mientras no lo estén haciendo a la vez. Incluso permite estar simulando en distintos sitios y solo, digamos, planificar o lanzar la planificación una sola de esas personas. Y luego los servicios dependen mucho del proyecto, pero yo qué sé, por decirte algo, un proyecto estándar de los de Ultimate puede estar en 30.000 euros, por decir algo, estoy 25, 30, 35, depende un poco de la complejidad. Si te vas a un proyecto profesional es mucho menos. En un proyecto profesional la licencia es más económica y los servicios también son menos porque no tenemos tanto que programar. Realmente el proyector se instala bastante tal y como viene, por lo tanto es un proyecto de bastante menos calado. Nos pregunta Luis cómo se trabaja en procesos cortos con caducidades cortas y pedidos de un día para otro. Esa casi más para ti, Manu. Sí, pues bueno, supongo que puede ser evidentemente, de algún cliente de alimentación. Tenemos algún cliente de alimentación con caducidades cortas y el funcionamiento es pues, muy parecido. Aquí en el rango de tiempo podemos poner, aquí hemos puesto que sea de días, pero vamos, esto si entramos aquí y lo hacemos cada vez más grande, pues esto al final vamos al minuto. Es decir, no hay problema en hacerlo en un rango más amplio o más corto de tiempo. Si queréis, otro día podemos hacer un webinar con un cliente de alimentación que explicará mejor esa casuística. Nos pregunta Jesús si una vez secuenciado las órdenes se devuelven al ERP. Efectivamente, Jesús, eso es. Digamos que Preactor, en el momento que tú quieres planificar, va al ERP, se trae la información, como os he dicho, de pedidos de compra, stocks, bill of material, rutas y todo esto. Y lo que haces es que secuencias la fábrica o la sección. También es verdad, otra cosa que no he dicho, es que no tienes por qué secuenciar toda la fábrica. Puedes perfectamente estar secuenciando solo una parte de ella, una línea, una sección o lo que quieras. Y lo que haces es que cuando lo has secuenciado, esta información se devuelve al ERP para que de alguna forma sea... El ERP sigue siendo un poco el máster de la compañía, el que tiene esas órdenes resecuenciadas, digamos. Sí, puedes hacer que se devuelvan automáticamente el ERP o como en este cliente, porque esta solución la tocan varias personas de la empresa y aquí es necesario validar esa exportación al ERP. Lo podemos hacer igualmente que se hiciera automáticamente. Vale. ¿Alguna pregunta más? Nada, pues si queréis lo dejamos aquí. Cualquier duda adicional, de todas formas, mañana circularemos la presentación y cualquier duda, pues nos la hacéis, que ahí tendréis nuestros contactos y nada, encantaros de ayudaros. Muchas gracias. Gracias a vosotros por vuestra asistencia. Espero que os haya parecido interesante y nada, seguimos en contacto.